Bueno, buenas tardes con todos ustedes, colegas. Ya por culminando la presentación de esta tarde de prevención del suicidio, voy a tocar un tema bastante delicado, pero a la vez muy importante, que es qué hacemos tras el suicidio de un paciente, la postvención. Si bien mis colegas previamente han hablado de forma muy detallada, de forma con evidencia, qué podemos hacer para la prevención del suicidio de un paciente, nada nos garantiza a nosotros que el paciente no vaya a cometer y muera por suicidio. Entonces, ¿qué hacemos cuando este lamentable suceso acontece? En nuestra formación como profesionales no se habla de este tema. Incluso en mi formación como médico psiquiatra no se ha hablado de este tema. No sé si cada uno de nosotros está muy consciente de que estamos expuestos al suicidio de un paciente. Mis colegas han hablado bastante bien de las brechas que hay para que el paciente acceda a salud mental. Yo les voy a comentar dos casos breves que me han ocurrido. Hasta el momento no he perdido directamente a un paciente por suicidio, pero en mi serum pues sí tuve el conocimiento de que un paciente murió por suicidio en el pueblo vecino. Pero les comento los dos casos para que ustedes puedan ver cuán expuestos estamos a que un paciente muera por suicidio. El primer caso es de uno de mis pacientes que acude a la emergencia. Mi paciente es un colega, también es médico, y acude a la emergencia de una clínica por presentar ideación suicida. Manifestó expresamente al colega de emergencia que su ideación, que su intención era suicidarse y que tenía los medios para hacerlo. El colega de emergencia de la clínica, probablemente por la alta demanda de pacientes, probablemente por poca capacitación, lo que hizo fue darle un clonazepam y le dijo que vaya por sus propios medios a buscar ayuda en un hospital psiquiátrico, ¿no? Afortunadamente, en ese momento, pues el paciente se contactó conmigo, con los terapeutas encargados, con el equipo, y pudimos ponerlo en un lugar a salvo, seguro, ¿no? No cometió el suicidio. Eso es por uno. Por otra parte, tengo el conocimiento de que muchos de nuestros pacientes acuden al primer nivel de atención y ustedes los pueden detectar, tiene ideación suicida. Ya, los derivan al centro de salud mental comunitario. Pero yo he observado que para que les den una cita en el mental comunitario les puede demorar mucho, ¿no? El caso más reciente que vi fue el de una compañera cuyo familiar cursa con ideación suicida. La derivan a su puesto de salud al comunitario y el comunitario le da cita para noviembre. Vuelven a insistir indicando la ideación suicida presente. El comunitario vuelve a responder, pero respondió luego de 2 semanas de que si hay una ideación suicida, pues que el médico encargado evalúe la ideación suicida, la maneje y si no puede manejarlo lo deriva en una emergencia. Pero la respuesta fue después de 2 semanas de que buscaron ayuda. Entonces, nosotros estamos en riesgo, a pesar de nuestras intervenciones, de que nuestro paciente fallezca por suicidio. La exposición al suicidio de un paciente es algo que tal vez algunos profesionales estemos más expuestos que otros. Sobre todo los que estamos más expuestos somos los médicos psiquiatras, porque tendemos a esta población en riesgo de suicidio. Pero también, como mencionó uno de los colegas en una de las presentaciones anteriores, el 80% de los consultantes que fallecen por suicidio han visitado el año anterior a su médico de atención primaria. Y también tenemos a los médicos, por ejemplo, de emergencias. Reciben constantemente a pacientes con intentos suicidas y muchos de ellos terminan falleciendo por esta causa. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como profesionales, como personas, cuando perdemos a un paciente por suicidio? Pero no solamente a nosotros, sino ¿qué le pasa a la familia? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Qué hacemos con la familia? Aparte de qué hacemos con nosotros, con nuestro equipo, ¿qué hacemos con la comunidad? Entonces, vengo a compartirles esta exposición. Acá vamos a hablar de posvención. ¿Pero qué es posvención? Posvención es un término que fue acuñado por Schneemann, que es un suicidólogo en la primera reunión de suicidología de la Asociación Americana en los años 60.
¿A qué se refiere posvención? Posvención se refiere a todas las intervenciones o actividades desarrolladas después de un suicidio para prevenir resultados negativos para la salud y facilitar la recuperación entre los dolientes. En el término dolientes, voy a ser más específica más adelante si nosotros como médicos somos dolientes o qué somos realmente de esa persona que falleció por suicidio. Pero la posvención tiene objetivos claros. Está diseñada para desestigmatizar la tragedia del suicidio. En este punto dice desestigmatizar, no minimizar la tragedia del suicidio. Es decir, busca que los sobrevivientes, como es un término que se emplea mucho en la literatura, sobrevivientes se refieren a aquellas personas, familiares, allegados, que son de la persona muerta por suicidio, ¿no? Desestigmaticen esta tragedia. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho estigma por una muerte por suicidio, los sobrevivientes tienden a aislarse y no buscar la ayuda necesaria para su recuperación. También busca la recuperación de estas personas sobrevivientes del duelo y servir como una medida de prevención secundaria para minimizar el riesgo de suicidios posteriores a un duelo complicado. Este punto es muy importante. De posvención también es prevención. Hay estudios, hay evidencia de que las personas expuestas a suicidio pues tienen más riesgo de desarrollar conductas suicidas o también con suicidio consumado. Pero acá, ¿quiénes son los afectados? También en la época de Sneijman, que fue uno de los primeros suicidólogos y que empezó a hablar del término posvención, prevención del suicidio, manifestó que aproximadamente por cada suicidio, 6 personas quedan afectadas. A pesar de la falta de evidencia empírica, esto se ha venido manifestando durante varios años. Pero los últimos estudios han arrojado que por cada suicidio, quedan primero los más afectados profundamente, de 6 a 14 personas afectadas profundamente por un suicidio. Pero en ese grupo están familiares y allegados muy cercanos. Pero en realidad, ¿cuántas personas pueden estar afectadas por un suicidio o expuestas por un suicidio? Hasta 135 personas por un solo suicidio. Porque como mencionó uno de los colegas, el suicidio tiene un efecto dominó. Y esas 135 personas afectadas, expuestas a un suicidio, ahí nos incluye a nosotros, a los profesionales de salud, a los que responden a la emergencia, a los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los terapeutas, etc. Ahora, ¿qué seríamos los médicos si es que perdemos a un paciente por suicidio? Hay un término que les hablé hace un momento que es de sobrevivientes, ¿no? Sobrevivientes es muy amplio, pero en realidad la literatura manifiesta que la forma más adecuada de referirnos a los familiares y allegados es personas en duelo por una muerte por suicidio. Se refiere a las personas más cercanas y allegadas. Entonces, si a mí me impacta, yo como psiquiatra, pierdo o ustedes en atención primaria, pierden a un paciente por suicidio. En el estudio anterior mencioné que hay 135 personas afectadas, pero de las 135 personas van a estar en duelo. O sea, las 135 personas van a ser personas dolientes por esa muerte. En realidad, no, porque en el continuum de los sobrevivientes de suicidio hay todo un espectro. Tenemos a las personas expuestas al suicidio, afectadas por el suicidio, duelo por suicidio pero con afectación de corto plazo y duelo por suicidio con afectación a largo plazo. ¿Qué es un expuesto al suicidio? Expuesto al suicidio son a todas aquellas personas que conocen a alguien que ha fallecido por suicidio o que se siente identificada con alguien que ha muerto por suicidio. Entonces, expuestos al suicidio sí abarca todo a las 135 personas, ¿no? Ahí abarca a los médicos que han recibido la emergencia, por si el paciente llegó a la emergencia, o si no fue así, a los policías que tal vez fueron
a reconocer el cuerpo, a la familia, a los amigos, etc. Pero en estos expuestos al suicidio no hay un impacto psicológico que afecte su vida cotidiana. Ahora, luego tenemos los afectados por el suicidio. En los afectados por el suicidio son aquellas personas que han estado expuestas al suicidio de alguna forma, pero que sí hay un impacto psicológico en ellos, ¿no? Puede ser debido a su relación con el fallecido, puede haber sido un amigo cercano, un compañero de trabajo, obviamente cónyuge, padres, etc. Ahora, acá hay un punto. En estos afectados por suicidio, si bien es cierto, tienen más riesgos de estar afectados los familiares, amigos, gente muy cercana, también la evidencia demuestra que no necesariamente tiene que ser muy cercano. Por ejemplo, puede haber ciertos factores de vulnerabilidad que han expuesto mis colegas anteriormente que pueden volver a una persona expuesta en afectada. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un adolescente, ¿no?, que está cursando con un cuadro depresivo y se entera que en otro colegio fallece un adolescente por suicidio. Entonces, se enteró, entonces ya está expuesto al suicidio. Pero puede llegar a estar afectado porque al enterarse de esta muerte por suicidio de este joven, pues pueden incrementar su riesgo de ideación, ¿no? Entonces pasa a ser afectado. Luego tenemos ya los dolientes por una muerte por suicidio a corto plazo. Acá la afectación ya es clínica, ya es un duelo muy marcado y afecta su funcionalidad de las personas. Acá tenemos a los miembros de la familia, a los cónyuges, a los amigos mucho más cercanos, a los terapeutas también pueden estar acá, ¿no? Pero también pueden estar, se refieren a aquellos, cuando habla de terapeutas, no solamente se refiere tanto al psiquiatra o al psicólogo terapeuta, sino, por ejemplo, si ustedes han tenido mucha conexión con el paciente que al final termina muriendo por suicidio, ustedes lamentablemente podrían incluso tener sintomatología de duelo, ¿no? Entonces podrían pasar entre afectados o también en dolientes. Y luego tenemos a los dolientes por suicidio a largo plazo. Es cuando los síntomas duran más de un año, ¿sí? Entonces los médicos somos personas expuestas al suicidio, pero podemos entrar en las otras áreas según nuestra cercanía con la persona fallecida o cómo esto impacta o cuánto nos identificamos con esta persona que ha fallecido por suicidio. Ahora, pero ¿y qué pasa con las personas afectadas, expuestas en general al suicidio? ¿Por qué es importante la posvención? Es decir, ¿por qué a mí me debería importar intervenir con las personas sobrevivientes, por así decirlo? Porque es la evidencia sólida de que la exposición al suicidio en familiares cercanos, especialmente en parejas y padres, aumenta significativamente el riesgo de comportamientos suicidas. Acá dice comportamientos, pero sin embargo hay otros estudios que mencionan que, por ejemplo, cónyuges en duelo por muerte por suicidio tienen de 6 a 8 veces más riesgo de suicidio consumado que la población en general, ¿no? Incluso más riesgo de suicidio consumado que otros dolientes por otro tipo de muertes, por ejemplo, causas naturales. Incluso este riesgo de comportamientos suicidas, pues estas expresiones pueden estar presentes incluso en ausencia de otros trastornos mentales, porque tal vez ya yo como médico en atención primaria nos enteramos, en mi equipo se entera que hemos perdido a un paciente por suicidio. Tal vez pueden llegar a pensar erróneamente que la intervención sería si hay un familiar con un trastorno mental. No, la intervención es con toda la familia porque todos tienen riesgo de cometer conductas suicidas, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los que no son de la familia? ¿Qué pasa con nosotros? ¿No? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los amigos, los compañeros de trabajo, el vecino, etcétera, que son expuestos al suicidio? Igual el riesgo para ellos y para nosotros aumenta. En realidad, la exposición fuera de la familia puede variar en intensidad dependiendo de la relación que tengamos con la persona fallecida, pero el riesgo en sí aumenta, y aumenta más si tenemos una cercanía emocional con la persona. Cuando los pacientes fallecen por suicidio, tenemos que tener en cuenta algunas cosas.
para nosotros, seamos médicos especialistas, médicos de atención primaria, otras especialidades, genera un impacto. Puede ser una experiencia perturbadora que puede desencadenar reacciones traumáticas. A pesar de que esto genera estrés y sufrimiento, rara vez en los colegas llegan a presentar niveles de sufrimiento de clínicos, ¿no? Es decir, la mayoría queda en el ámbito expuesto, más no afectado ni doliente, la mayoría, pero algunos sí pueden llegar a pasar a los otros grupos. Y para algunos profesionales incluso esta exposición podría ser una oportunidad para el crecimiento profesional y para aumentar las habilidades para manejar pacientes suicidas. Es decir, que no a todos nos va a impactar el suicidio de un paciente de la misma manera. Y además a los colegas que sí les impacta y llegan a pasar un duelo, hay un duelo que se llama duelo marginado, en los colegas que pierden a un paciente por suicidio. El duelo marginado es aquel duelo que no es reconocido por los pares o superiores o la comunidad, ya que no logran entender cómo, si yo no conocía al paciente tanto, yo lo vi un par de veces, cómo puedo estar doliente por esa persona. No es un duelo al cual no le dan la validez necesaria y eso se llama un duelo marginado. Ahora, hay diferentes niveles de impacto percibido para cada uno de nosotros. Tenemos a los colegas que no están afectados por el suicidio, tenemos a los colegas afectados, pero no significativamente. Los otros pueden estar afectados significativamente, pero por un corto periodo de tiempo, y afectados significativamente por un largo periodo de tiempo. En la diapositiva anterior vimos que si bien estar expuestos al suicidio de un paciente puede tener consecuencias emocionales, traumáticas y profesionales, son pocos los que van a tener estas complicaciones, ¿no? Y más bien algunos pueden verlo como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje y que pueden buscar mayores herramientas para que en su práctica profesional no vuelva a suceder. Entonces, estos son los, y esto podría explicar por qué cuando ustedes, tal vez en la emergencia, algunos colegas de emergencia, pues algunos se ven afectados, otros no se ven tan afectados, pero pueden oscilar en este rango, que tiene mucha similitud con el continuo del sobreviviente que les mostré hace unas diapositivas anteriores. Ahora, ¿qué hacemos entonces cuando fallece un paciente? Hay un protocolo de posvención, es decir, así como hay guías de prevención, hay un protocolo de posvención para nosotros como profesionales, para mi equipo profesional. Al menos acá en Perú, tal cual, no es que hay un protocolo de posvención. En los hospitales, a pesar, incluso en algunos hospitales que tienen residencia psiquiátrica, tampoco hay un protocolo de posvención, a pesar que los psiquiatras, incluso cuando somos médicos residentes, estamos expuestos a perder un paciente por suicidio, ¿no? Sin embargo, sí hay protocolos de posvención fuera de Perú, ¿no? Entonces, en otros países hay protocolos de posvención. Uno de ellos es el programa de posvención Support para profesionales tras el suicidio de un paciente. Este programa consta de 6 semanas, lo he puesto como ejemplo para que nos podamos guiar tal vez, si es que en alguno de los centros pues podamos pasar por este evento y podamos guiarnos un poco, ¿no? Este programa de posvención consta de 6 semanas y 4 etapas. La primera etapa es brindar los primeros auxilios psicológicos, emocionales, que incluye proporcionar un marco organizativo. La idea es formar un equipo de crisis de posvención que se dedique a la gestión de secuelas del suicidio de un paciente, sobre todo para los profesionales más cercanos que conocían a la persona fallecida. Busca promover los primeros auxilios psicológicos y la detección temprana para las personas más afectadas mediante el apoyo local de compañeros y superiores. Es decir, tenemos un paciente que falleció por suicidio. Entonces, la primera fase es crear un grupo. Lo ideal sería tener ya creado un grupo de crisis para posvención. Pero acá la idea es dar los primeros auxilios psicológicos y la detección temprana de las personas más afectadas para que puedan recibir la ayuda necesaria pronta. La segunda etapa es la intervención en equipo. Consiste en varias horas de análisis del evento traumático y su impacto en cada uno de los miembros del equipo del centro de salud.
se invita a cada miembro del equipo del centro de salud a que exprese cómo se siente emocionalmente a partir de esta pérdida y cómo si esto la ha impactado en su vida cotidiana o no. Busca brindar apoyo emocional, profesional a nivel de la institución mediante una intervención exhaustiva del análisis en equipo. La etapa 3 es una detección tardía y asesoramiento. En esta etapa 3 se busca que ampliar un poco más la detección, tal vez en aquellos colegas que no se presentaban en la etapa 1 o en la etapa 2. Y la etapa 4 es un apoyo opcional a largo plazo para aquellos profesionales y equipos que han sido afectados altamente. La etapa 4 significa principalmente brindar mucha educación de para que los profesionales tengan mayores herramientas para la prevención del suicidio. La etapa 4 puede constar hasta de 3 meses de charlas continuas de educación para prevención del suicidio. Ahora, eso es en cuanto a nosotros como profesionales, lo que podemos hacer. El protocolo anterior que les mostré ha sido guiado por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas y residentes en psiquiatría, ¿no? Pero hay otra parte, hay otra cara de la moneda que aparte de ver por nosotros y nuestro equipo es qué hacemos si nosotros hemos sido los médicos de cabecera de este paciente, sea en el SERU, en la atención primaria, y muere por suicidio. ¿Cómo hablamos, cómo nos comunicamos con los dolientes, ¿no? Y es algo que a veces no nos enseñan tampoco en la formación de psiquiatría tal cual, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Perdemos a un paciente y cómo nos comunicamos con la familia. ¿Nos comunicamos con la familia o no nos comunicamos? Entonces acá hay algunos pasos. Sí nos tenemos que comunicar con la familia a través de una llamada telefónica. Nosotros tenemos que iniciar, si hemos sido el médico de cabecera y el paciente tal vez no ha tenido otro soporte, iniciar la llamada telefónica, ¿no? En esa llamada, dar el pésamo, las condolencias, que deben ser breve y amable. Para ofrecer, el objetivo de esta reunión es tener una reunión luego con la familia o con los dolientes. En esa llamada tenemos que dejar que hable lo necesario sin reaccionar de forma a la defensiva, por ejemplo, porque muchas veces los dolientes pueden tener reacciones hacia nosotros como profesionales de ¿por qué no se dio cuenta? Debió llevarlo a un psiquiatra, derivarlo, hacer más por él, etcétera, ¿no? Entonces, escucharlos atentamente sin tener una conducta defensiva y evitar que sea una escena de retraumatización. Podemos revelar emociones propias, como decir me apena, estoy consternado, me da tristeza. Y como mencionó uno de los colegas anteriores que habló mucho de la validación, validar las emociones de los dolientes. Un punto muy importante es la E, es que no respondamos preguntas sobre la vida del paciente, las es de consultante, que no hubieras revelado en otro contexto. El secreto profesional sigue vigente a pesar del suicidio del paciente, ¿sí? Es algo que quiero que tengan en claro. Luego, nos llegamos a reunir con la familia. En esa reunión, que puede ser una parte muy temida para nosotros como profesionales, reunirnos con dolientes, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que dirigir la conversación, teniendo pactado un tiempo y un objetivo. Y el objetivo principalmente es que las personas compartan su experiencia emocional y recuerden la vida de la persona. Vamos a hablar de esto más adelante. Vamos a escuchar, en esta etapa sí podemos escuchar temas atentamente sobre quién descubrió el cuerpo, forma de la muerte, la posibilidad o no de despedirse, pero no nos vamos a quedar mucho tiempo conversando sobre este tema, ¿no? Otro punto es validar la emoción del momento de las personas. A veces nos puede nacer intuitivamente de intentar consolar y decirle como que la tristeza calme, que esto va a pasar, pero sería como una forma de minimizar su dolor por un evento tan trágico. Entonces, a veces solamente quedarnos en silencio y escuchando puede ser suficiente. Y acá el objetivo, que hay que proponer un ejercicio para recordar la vida de la persona. La idea es que durante la reunión todos tengan un momento para decir qué sienten. Y si nadie se atreve a empezar a hablar, nosotros podemos empezar diciendo, este es un momento muy difícil, pero vamos a recordar a Ana con las cosas que le gustaba en vida. Por ejemplo, yo recuerdo que en nuestra primera consulta ella llegó un poco tarde porque se encontró con un perro abandonado
y me conmovió mucho que alguien sea tan sensible con los animales, ¿no? Entonces, recordar la vida de la persona y todas sus características agradables. Y otro punto muy importante es psicoeducación del duelo. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que estar atentos a los mitos también del suicidio. Muchas veces, no sé si ustedes han escuchado cuando alguien dice fue muy valiente para suicidarse o es muy cobarde para suicidarse, ¿no? O logró el cometido del suicidio, ahora descansa en paz. Todos esos son mitos del suicidio. Entonces, tenemos que estar atentos para nosotros de una forma muy amable psicoeducar sobre esos mitos del suicidio en ese momento de una forma muy empática. Tal vez salgan mitos como su hijo, si era una persona con hijos, también va a heredar la conducta suicida. Entonces, hay muchos mitos alrededor del suicidio que podemos romper en esa reunión. Recomendar a la familia que no se aíslen por la estigmatización que hemos hablado, porque ese es uno de los objetivos de la posvención. Y otro punto es pactar, si es posible, una forma de seguimiento. Una forma de seguimiento, a pesar de lo que algunos pueden pensar, que puede llegar a ser muy doloroso, muchas veces la familia lo agradece, ¿no? Una forma de seguimiento en fechas importantes como Navidad, cumpleaños, Hanukkah, sea independientemente de la creencia de la persona. Pero un seguimiento, una llamada, por ejemplo, sé que se acerca Navidad y a pesar de lo doloroso que han vivido, igual les quiero desear una feliz Navidad. Puede parecer contradictorio, pero los familiares lo terminan agradeciendo, ¿sí? Y otra vez, para recordarles, el secreto profesional sigue vigente. No comentemos cosas del consultante que él no hubiera querido que comentemos en vida, ¿sí? Entonces, esto es un poco de la forma de posvención, luego de haber perdido a un paciente por suicidio, como para registrar todo en la historia clínica. Cuando perdemos a un paciente por suicidio tenemos que tener, este es un pequeño modelo de todo lo que se realiza después de la pérdida de un paciente por suicidio. Llamar a los deudos, comunicación al equipo tratante o profesionales, la entrevista con los deudos, hablar con un supervisor o con el jefe inmediato del centro, reportar el incidente si trabajamos con una compañía de seguros y somos independientes, cierre de historia clínica y registro de posvención. Entonces, y por último les quería compartir una metáfora de duelo de la terapia de aceptación y compromiso que tal vez les pueda ser útil si llegan a tener a una persona doliente. Y esta metáfora plantea que el duelo no es un camino lineal ni predecible. Para comprenderlo, podemos imaginar que una mariposa se alimenta del néctar de una flor. La flor en sí representa el vínculo con la persona fallecida, que cambia tras la pérdida, pero sigue nutriendo y dando sentido. Cada pétalo simboliza un aspecto del duelo. La mariposa puede pasarse en distintos pétalos según lo que necesite en cada momento. No hay un orden fijo ni un camino único. Esto no sé, ¿por qué les comparto esta metáfora? Porque a veces tanto nosotros como los dolientes pueden pensar que el duelo tiene etapas, ¿no? Que es algo que nos pueden hablar en la literatura, pero realmente si pensamos esto, yo puedo pensar, ya pasó un año y todavía no supero esta pérdida, estoy haciendo algo mal. En cambio, ver el duelo de esta forma nos invita a ser más compasivos con nosotros mismos. Si es que acaso perdemos también nosotros somos dolientes y perdemos a un paciente, o nos ayuda también a que la persona se vea con mayor compasión en la pérdida. Entonces, eso sería todo con el tema, es bastante amplio. Muchas gracias.